Casi sale una tos para arrancar esta editorial. Les quería contar, querida audiencia, bastante, si se quiere, un cuentito, repasando mi propia historia. Y me preguntaba el otro día, mientras la libertad avanza, ¿el movimiento canábico retrocede o qué es lo que hace? Y quiero hacer una pequeña aclaración ahora para evitar cualquier conflicto posterior. Cuando me refiero al movimiento canábico, me refiero al movimiento como movimiento social, no a asociaciones o demás que se denominen movimiento canábico, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Y bueno, como les decía, a partir de ahora, y siendo una nota, siendo una editorial, voy a ir describiendo un poco la línea temporal de mi vida, empezando que, bueno, yo el porro lo conozco a una muy temprana edad, a fines de la década de la pizza con champán y una adolescencia cruzada por el cambio de milenio, era algo que sucedía habitualmente. Obviamente que era ese prensado que, bueno, poco tenía que ver con una planta, aunque debo confesarles que el pinito californiano todavía guarda un pequeño lugar en los buenos recuerdos. Y para el 2007, realizado ya una gran cantidad de trabajos y oficios, llega en mi vida lo que se podría considerar mi etapa de estabilidad laboral bajo relación de dependencia, con convenio colectivo de trabajo. En ese momento la masa trabajadora, un 5%, accedía a esos tipos de beneficio. El llamado me llegó, me tocaba hacerme cargo de un linaje de conductores de trenes, aunque hay que admitir que el primero era chancho, era guarda, perdón, no quiero ofender a ningún chancho, digo guarda. Y así, ese 2007, encaré la recorrida por el ferrocarril. Siendo conductor de trenes, ya en 2007, habiendo conocido lo que eran las plantas, lo que era el cogollo, lo que era el cannabis de verdad, la marihuana que nos gusta, y ya habiendo tenido algunas experiencias con el cultivo, entré en el trabajo y seguí con mi consumo, el cual no interfería absolutamente nada en lo que iba sucediendo. En 2009 llega lo que es el fallo Arriola. Yo en ese momento tampoco es que militaba colectivamente, ni mucho menos. Sí, en el caso de Arriola era incluso la THC, planteaba sobre si se venía o no una despenalización. Era algo que la Corte Suprema se había expedido por primera vez sobre el tema del consumo, el artículo 19. Y allí llega mi 2013, mi ocaso ferroviario, con un Florencio Randazzo que se lo habían puesto la chapa de Elliot Ness del ferrocarril, un par de accidentes ferroviarios grandes, y allí comienza lo que fue una persecución, dado que en el 2013, el momento que más me acerqué a Diego Armando Maradona, porque, como dijo el Diego, no quiero dramatizar, pero me cortaron los brazos, diría. No fue una enfermera a buscarme al Círculo Central, pero sí me adelantaron 6 meses los estudios médicos anuales, y con la noticia de que esta vez iba a haber examen de doping. 30 días antes me avisaron. En esos 30 días, quien sabe un poquito por cómo circula el cannabis en nuestro sistema endocannabinoide, sabe que no se va. Que uno puede fumar una seca, el franco, fuera del horario de trabajo, y no hay ningún estudio que en ese momento, antes de que me echen, en realidad no fue tan que me echen, sino que saqué unas licencias, di una linda charla, mi momento también cumbre en el sindicato, en una reunión de sindicato, donde mencioné el artículo 19 y demás, muchos aplausos, pero bueno, por suerte, la verdad que en este contexto que vivimos hoy, debo decir que la planta de cannabis me salvó de estar en un laburo donde están echando compañeros, donde vuelve a pasar una vez lo mismo que pasó en los 90. Allí por el 2013, con Facebook de por medio, intenté comunicarme con alguien, con alguna asociación y demás, mandé algunos mensajes y todavía no había lo que hoy y mucho menos lo que podrá haber mañana. Así llegamos al 2007, donde creo yo se produce la marcha más multitudinaria
que tenía que ver con los derechos que pedimos y más que nada por los derechos de las personas que están presas por la planta. Y llega una primera ley, la ley 27350, muy al molde de lo que necesitaba en ese momento Canava, Jujuy y demás, y queda con el gobierno macrista allí, un stand-by. Esos 3 años creo que fueron también un punto alto del movimiento canábico, llegando al 2020 con el decreto 883, donde aparece la figura del ReproCan, el cultivador solidario, y las asociaciones ya empezaban, y las ONG están en un marco un poco más legal, si así se quiere. En el 2022 llega la ley de cáñamo, cannabis y cáñamo industrial, cáñamo sería 27669. Y yo creo, y esto es como una editorial lo dice, es una opinión totalmente personal, que durante estos años, a partir del 2020, cuando aparece la figura del ReproCan y esa ley 27350 se empieza a acomodar un poco al común denominador y no solo a una empresa que, bueno, ya todos sabemos lo que significó, lo que significa en el mercado y en el cultivo Canava. La cuestión es que durante estos años y en este momento donde sistemáticamente nos están quitando los derechos, no solo a nuestro movimiento social, y eso es algo también que me gustaría plantear. Quienes que estamos participando en este movimiento nos sentimos que estamos en un movimiento social, nos sentimos que estamos peleando por derechos. Entiendo la necesidad del dinero, todos la tenemos. Yo en este momento estoy mirando un celular y por eso, si ven, bueno, justo ahí no se trabó, pero hay algunas trabas de imágenes. Entiendo lo que es el dinero, pero dejamos de militar, dejamos la calle, dejamos que nos pasen verdaderamente por arriba. En un intento, algunas personas del movimiento van acompañando diferentes marchas, pero la realidad que para mí el movimiento canábico no tiene bases. El movimiento canábico se va adaptando a ciertos moldes ya preestablecidos, políticos y ahora de negocio, en donde el derecho que tenemos de cultivar y el derecho que tienen las personas de no estar más en cana y de no caer más en cana va quedando en un segundo lado, y vamos viendo cómo día tras día se van subiendo información en Instagram cuando cierran una agencia o cuando cierran algún organismo del Estado. Dicen: no te preocupes, nosotros te adaptamos, no te preocupes, nosotros te adaptamos. Y eso lo vamos viendo una y otra vez, de estudios, de influencers, de lo que sea. Y es el no te preocupes, nosotros te adaptamos. Primero que no es tan así, no es tan real como se puede ver en provincias donde hay gente presa y que incluso suelen seguir yendo esos estudios, porque no es tan así que se puede adaptar. Estamos sobre un gris muy, pero muy oscuro, por lo cual llamo nuevamente a la comunidad, al movimiento canábico, a tomar un poco de conciencia y a volver a juntarnos, como así se está generando el movimiento autoconvocado. No sé bien de qué se trata, bonaerense, pero verdaderamente yo tengo un deseo muy profundo porque haya una unión, donde no nos dejemos pisotear, donde no dejemos que ellos hagan lo que quieren. Por eso yo voy a seguir deseando que esta primavera allí nos encuentre. SAI Producciones.